Todo comenzó cuando Sun Yan, una periodista ambiciosa y decidida, se cruzó con su excompañero de la escuela, Xiao Musheng, quien ahora se había convertido en un empresario reconocido y exitoso. Ella, con la esperanza de obtener una primicia, se presentó recordándole quién era y pidiéndole una entrevista, pero Musheng se marchó como si ella no significara nada. Más tarde su secretario le comentó que Sun Yan había seguido insistiendo con la entrevista, intentando por todos los medios conseguir una cita. Sin embargo, Musheng cortó en seco cualquier esperanza, respondiendo con frialdad que no daría ninguna entrevista. Fue en ese momento que quedó en evidencia algo muy peculiar de él: no sabía manejar ni mostrar sus emociones. Por eso llevaba siempre consigo un libro que le enseñaba cuándo sonreír, cuándo hacer una mueca o cómo mostrar cualquier expresión, ya que su rostro permanecía siempre igual, sin vida, sin matices. Esa misma noche, en una villa lujosa, se celebraba una fiesta a la que Musheng decidió asistir. Allí una mujer antipática se cruzó con Sun Yan y con tono burlón le dijo que no podía entrar, que ese tipo de eventos eran para gente alegre, no para alguien tan conservadora como ella. Sin embargo, el prometido de Sun Yan apareció con una invitación y juntos entraron, dejando a aquella mujer rabiosa de envidia. Poco después, Musheng envió un mensaje a Sun Yan aceptando concederle la entrevista. Ella se sintió eufórica, celebrando como si fuera el mayor logro de su carrera. Pero la mujer que la despreciaba no pensaba dejarla tranquila y con mala intención puso algo extraño en su bebida. Poco a poco, Sun Yan comenzó a sentirse mareada, justo cuando Musheng apareció solo para retractarse y decirle que no haría la entrevista. Lo había hecho a propósito, darle una ilusión para luego romperla en pedazos. Ella, aturdida y afectada por la sustancia y por el golpe emocional, reaccionó de manera extraña. Después se subió al escenario y frente a todos pidió disculpas por algo del pasado, aquella carta de amor que Musheng le había escrito en la escuela y que terminó siendo vista por todos. Juraba que nunca fue su intención que se hiciera pública, pero eso no evitó que el secretario la sacara de allí de inmediato. Dolida, se fue a un bar y aunque no era de las que bebían, esa vez lo hizo. El efecto fue rápido y se arrepintió en cuanto sintió el alcohol recorrerle el cuerpo. Lo siguiente que supo fue que despertó a la mañana siguiente en una cama que no era la suya y junto a Musheng. El grito que soltó fue inmediato, creyendo que habían pasado cosas entre ellos. Él se levantó y para calmarla aseguró que no era Musheng sino su hermano gemelo, Lu Jingnian. Ella dudó, pero recordaba haber escuchado que Musheng tenía un gemelo. Para confirmar, lo llamó y quien respondió fue el secretario, haciéndose pasar por él para evitar que Sun Yan lo descubriera. Ella, con la oportunidad de por medio, le propuso a Lu que convenciera a su hermano para darle la entrevista y, a cambio, olvidaría todo lo ocurrido entre ellos. Ese día, además, era su boda, pero su mundo se vino abajo cuando descubrió que su prometido había pasado la noche con la mujer antipática de la fiesta. Sin pensarlo, canceló todo y salió corriendo detrás de Lu, gritándole que se casara con ella. Para Sun Yan, el matrimonio no tenía nada que ver con el amor, era simplemente un trato. Su madre le había dejado claro que sin casarse no conseguiría el ascenso, así que no le quedaban opciones. Lu escuchó toda su historia y supo que aquella noche en el hotel habían terminado en la misma habitación porque el secretario no encontró otra disponible. Ella lo chantajeó inventando que tenía fotos comprometedoras de su noche juntos y le propuso un matrimonio de 3 meses. Por azares del destino, el cartel de la boda cambió de boda de Sun Yan y Xiao a boda de Sun Yan y Lu Jingnian. Los invitados aceptaron el cambio sin escándalo e incluso la madre de Sun Yan se mostró encantada de conocer al nuevo yerno. En lugar de decir lo que habían ensayado, Lu le contó a su futura suegra que su padre había muerto y que no podía trabajar. Sun Yan intentó corregirlo discretamente, pero para sorpresa de ambos, su madre se alegró diciendo que era mejor que el anterior. Musheng, por su parte, también mintió a su madre, quien se había escapado del hospital al enterarse de la boda, y para hacerla feliz, le hizo creer que amaba a su futura esposa. Así el matrimonio se llevó a cabo según lo acordado. Le confesó su amor. Nervioso e incapaz de expresarse, dejó una carta en la mesa y salió corriendo, pero esa carta terminó expuesta ante todos, dejándolo en ridículo. Desde entonces creyó que ella lo había hecho a propósito. La boda casi se arruina cuando el exnovio de Sun Yan irrumpió gritando que ese matrimonio no podía celebrarse, pero ambas madres reaccionaron rápido y lo echaron del lugar. Fue entonces cuando Lu descubrió que el chantaje de las fotos era falso. Quiso salirse de todo, pero Sun Yan lo detuvo, convenciéndolo de seguir con la farsa y compartir el alquiler, ya que estaba sin dinero. Él aceptó, no por la plata, sino porque al día siguiente ambas madres irían a visitarlos, y no tenía más remedio que mantener la mentira. Al día siguiente, frente a sus madres, Sun Yan y Lu Jingnian fingieron ser la pareja más enamorada del mundo. En su pequeña casa interpretaron la escena de una historia de amor perfecta, haciendo creer que vivían en armonía. Pero apenas cerraron la puerta, la fachada se vino abajo. Él apareció con una lista ridículamente larga de reglas para la convivencia. A partir de las 9 de la noche, no quería escuchar su voz y en general pedía que no traspasara ciertos límites. Ella, indignada, pensó que un novio virtual la trataría mejor, hasta que lo vio hablándole a su pez como si fuera un bebé. En ese instante lo miró distinto, como si por primera vez pudiera ver al hombre detrás de la coraza fría. Acabó aceptando darle la entrevista y, resignado, llamó a su asistente para avisar que estaban atrapados en esa farsa. Al día siguiente, él le preparó un desayuno tan bueno que ella llegó a sospechar que intentaba
intentaba envenenarla. Sin embargo, propuso empezar de cero y pasar esos 3 meses en paz por el bien de sus familias. Ella aceptó, reconociendo que prefería esa faceta más amable, y le pidió ayuda para preparar la entrevista con su hermano. Él, intentando evadirla, le dijo que conocía muy bien a Musheng. Más tarde, mientras se curaba una herida que ella le había causado por accidente, Sun-Yan se ofreció a maquillarlo para disimularla. Al hacerlo, se cruzaron miradas que encendieron una chispa peligrosa. Ella decidió salir de la casa antes de complicar más las cosas, pero en el camino se encontró con el esposo de su madre, quien empezó a felicitarla por su matrimonio. Furiosa, le gritó que no era su padre y que dejara de arruinarle la vida a su mamá. Él, enojado, le rompió el teléfono. Ella lo empujó y por ese altercado llegó tarde a la entrevista, que finalmente fue cancelada. Regresó a casa abatida y, para colmo, su padrastro volvió a amenazarla. Esta vez, Lu intervino y le dejó claro que a una mujer no se le levanta la mano. La llevó adentro para curarle las heridas. Recordó cómo en la escuela ella lo había defendido cuando lo culparon de matar un pez, enfrentándose a todos y recibiendo un castigo por él. Desde entonces la veía con otros ojos. Mientras tanto, Sun-Yan seguía acumulando golpes de la vida. Su jefe la llamó incompetente y estuvo a punto de despedirla por perder la entrevista. Lu, por su parte, estaba enfermo y su madre jamás lo notaba, demasiado ocupada preocupándose por su otro hijo. Al llegar a la empresa, la encontró borracha frente a la puerta, pidiéndole otra oportunidad. Al principio la ignoró, pero al verla tan destrozada, la subió a su coche. Mientras dormía sobre su hombro, leyó sus notas y se dio cuenta del esfuerzo que había puesto. Conmovido, pidió a su asistente que revisara sus horarios para encajar la entrevista. Ya en casa, le limpió el maquillaje mientras ella dormía. Al despertar, Sun-Yan lloraba, diciendo que no importaba cuánto se esforzara, todo le salía mal. Él intentó consolarla, pero ella le recordó que solo estaría allí 3 meses y después no habría nadie para secarle las lágrimas. Conmovido, no supo cómo manejarlo. Al día siguiente, Sun-Yan perdió oficialmente su trabajo. Triste, le pidió a Lu que aceleraran la ruptura para que su madre la castigara y se calmara, pero él no quería que ella se fuera ni que quedara desempleada, así que pidió repetir la entrevista con la condición de que fuera ella la encargada. La empresa aceptó y eso encendió la envidia de la otra mujer que siempre buscaba hundirla. El encuentro fue en una casa del terror diseñada por Lu. Sun-Yan, queriendo probar que podía, se internó con él en el recorrido, aunque estaba aterrada. Terminó pegada a él todo el tiempo, escondiéndose en sus brazos. En un armario oscuro, le preguntó por qué evitaba a la gente. Él respondió que quien no lo conociera no podía atraparlo. Ella afirmó que lo conocía mejor que nadie, pero antes de que pudiera replicar, el armario se movió y ella lo abrazó con fuerza, mientras él solo pensaba que esa mujer estaba rompiendo todas sus defensas. Cuando regresaron a casa, Sun-Yan se sorprendió de que Lu supiera dónde estaban la cocina y las tazas, aunque era la primera vez que entraba. Sospechó que su hermano le había contado, pero no dijo nada. Antes de irse, Lu recibió una llamada. Su madre se había escapado del hospital. Corrió a buscarla y poco después, Sun-Yan abrió la puerta y la encontró allí. La invitó a salir a comprar pastelitos, pero antes le envió un mensaje a Lu avisándole que su madre estaba con ella para que tuviera tiempo de ordenar la casa y borrar cualquier rastro de que el matrimonio era una farsa. Esa noche, los tres cenaron juntos. Sun-Yan, con buena intención, sugirió llamar a Musheng para que se uniera, pero la madre se negó diciendo que él siempre estaba ocupado. Aunque le dolió, Lu no dijo nada. Más tarde, Sun-Yan, algo ebria, estuvo a punto de revelar la verdad sobre su matrimonio. Él actuó rápido, excusándose y llevándola a la habitación. La madre, feliz, se acomodó en el sofá mientras ellos se vieron obligados a dormir juntos. Borracha, Sun-Yan lo abrazó y empezó a hablar de cuando conoció a Musheng. Aunque parecía amargado, en el fondo era bueno. Admitió que le pesaba estar casada con uno y sentir algo por el otro, pero que no podía evitarlo. Aunque intentaba negarlo, sus miradas hablaban de otra cosa. Asustada por sus propios sentimientos, cambió de tema diciendo que había recuperado su trabajo y que con su madre enferma, lo mejor era seguir con el matrimonio y olvidar todo lo que había dicho, atribuyéndolo a un simple delirio. Él aceptó sin pensarlo, porque en el fondo deseaba quedarse con ella. Además, le encantaba escuchar cómo hablaba tan bien de Kiao Musheng, sin saber que en realidad era él mismo, solo que cambiaba el peinado y usaba gafas para transformarse en Lu Jingliang. Para suavizar la tensión de dormir juntos, ella propuso ver una película de terror, presumiendo de ser muy valiente, sin imaginar que él ya había descubierto su pánico. Fingió asustarse para que ella tomara la iniciativa y se sintiera la fuerte de la situación, y el plan funcionó. A la mañana siguiente, él despertó mirándola feliz, disfrutando de amanecer junto a alguien tan linda, hasta que ella abrió los ojos y justo en ese momento, la madre entró. Tuvieron que abrazarse rápidamente para no levantar sospechas. Ese día, Sun-Yan tenía una reunión importante con un cliente y su jefe decidió acompañarla. En el encuentro, el cliente le ofreció una copa y ella aceptó por compromiso, pero su jefe la dejó sola. Como típico cliente asqueroso de drama, él aprovechó para darle más alcohol, apagó las luces y trató de pasarse de listo. Ella gritó con todas sus fuerzas y en ese instante, Jingliang llegó a tiempo para darle su merecido. Entre lágrimas, Sun-Yan le dijo que por fin había venido a salvarla, llamándolo Lu, aunque en realidad estaba frente a Musheng. Lo veía como Lu porque era con él con quien se sentía segura. Poco después apareció su exnovio. Fue directo a reclamarle a la compañera odiosa de Sun-Yan por dejarla sola.
Ella respondió que ni Sunian ni su madre le caían bien, pero que como mujer sabía que ninguna merecía pasar por eso, y que no tenía idea de que el cliente fuera a propasarse. Más tarde, Sunian despertó tras haberse desplomado, encontrándolo dormido a su lado. Quiso llamar a su madre para tranquilizarla, pero se dio cuenta de que el número de contacto de emergencia que había marcado en el caos no era el de su madre, sino el de Musheng. Él lo había registrado así y por eso fue el primero en llegar. Ella lo abrazó fuerte, confesando que había tenido miedo y que no sabía qué habría sido de ella si él no hubiera aparecido. Musheng prometió que estaría siempre con ella, que no la dejaría, pero esas palabras la asustaron aún más. Si se acostumbraba a su compañía, temía volverse dependiente. Le pidió que no dijera cosas que sonaran como promesas eternas, porque al final todos se iban. Conmovido, estuvo a punto de confesarle la verdad y decirle cuánto le gustaba, pero se contuvo. Solo le dijo que mientras vivieran juntos, protegerla sería su responsabilidad y que no tenía por qué temer. Desde entonces, ella comenzó a seguirlo como si fuera su escudo. Si él iba a la derecha, ella también. Si él iba a la izquierda, lo mismo. Terminó cargándola como si fuera un peluche y ella no durmió hasta que él se acostó a su lado. Antes de cerrar los ojos, le dijo que en su peor momento pensó que nadie llegaría, pero verlo entrar fue como tener un salvador. Al día siguiente, Sunian fue al set para grabar la tan esperada entrevista. Mientras trabajaba, lo miraba desde lejos y pensaba por qué cada vez que veía a Musheng recordaba a Lu. Eran idénticos, pero transmitían energías distintas. Justo en ese momento apareció su exnovio, proponiéndole que olvidara a su marido y se casara con él, incluso diciendo que su madre lo quería. Ella le respondió con ironía que si aquello fuera un puesto de tomates, tal vez lo haría, pero que ahí no se vendía porciones de cariño barato. Sin embargo, poco después de que él se fuera, recibió una llamada que la hizo salir corriendo. Más tarde le envió a Lu una ubicación y un mensaje advirtiendo que si no se comunicaba en media hora, fuera a buscarla. Él no dudó y fue tras ella. La encontró en medio de un infierno. Su padrastro estaba golpeando a su madre y también a ella. Sin pensarlo, intervino, golpeando y echando al tipo de allí. De camino a casa, ella no dejó de hablar de Lu, de lo valiente y noble que era. Mientras tanto, Musheng se debatía entre el temor de que, si la verdad salía a la luz, ella lo dejara por otro, y la felicidad que sentía al escucharla hablar también de él. Con el paso de los días, Sunian comenzó a acercarse más, preguntándole si estaba enamorado de alguien. Él respondió sinceramente que nunca había amado a ninguna mujer en este mundo, salvo a su madre. A ella le encantó esa respuesta y pensó que algún día quería ganarse un lugar junto a su suegra. Por eso lo invitó a salir como agradecimiento por haberla defendido. Ese día, Musheng estaba frustrado y le dijo a su secretario que no podía seguir con esa farsa. Aún así, no tuvo el valor de romperle el corazón. Se vistió de forma más casual, compró un ramo de flores y se dirigió al restaurante donde ella lo esperaba. Pero allí lo alcanzó una noticia: parte de la oficina de Qiao Musheng se incendió y él acudió de inmediato al lugar. Salió con heridas leves, pero aquello le impidió llegar a la cita con Sunian. Le dejó un mensaje explicándole lo ocurrido mientras ella lo esperaba en el restaurante. Poco después, su jefe la llamó para informarle que el lugar de trabajo de Musheng había sufrido un incendio y que él estaba hospitalizado. Sunian se preocupó al instante y fue a verlo sin pensarlo. Justo cuando Musheng estaba considerando darse de alta, la vio llegar. Corrió a cambiarse y arreglarse el cabello para que no lo viera descuidado y, al notar su angustia, solo le dijo que estuviera tranquila, que no había sido nada grave. Ella se marchó confundida, sin entender por qué se preocupaba tanto por Musheng, y al mismo tiempo sintiendo alivio al leer el mensaje de Lu Jingnian. No sabía realmente a quién amaba. Esa confusión la llevó a evitar a Lu sin dirigirle la palabra ni tratar ningún asunto en casa. Él lo notó de inmediato y su secretario le comentó que, en realidad, ella lo amaba como a Musheng. Decidido a comprobarlo, pensó en ponerla a prueba. En una ocasión se encontraron en el trabajo y su lenguaje corporal dejó claro que se sentía atraída por él. Entonces le pidió que lo ayudara a elegir un regalo de cumpleaños para su hermano, es decir, para el supuesto esposo. Sunian pasó la noche entera sin poder dormir, pensando en Musheng y en el hecho de que tendría que comprarle un regalo a Lu, alguien por quien tampoco tenía claro lo que sentía. En su desesperación, fue a ver a su exnovio para pedirle un consejo, como saber a cuál de dos personas amas de verdad. Él le contestó que a la que viste primero, y en su caso, había visto a Musheng antes. Al día siguiente, salió con Musheng a buscar el regalo para Lu, pero no encontraron nada que le gustara. Terminaron sentados en un café, donde él le confesó que sabía toda la verdad, que su matrimonio con Lu era una fachada. Le preguntó directamente si lo amaba. Ella, nerviosa, respondió que sí, sin saber qué otra cosa decir. Musheng, resignado, le deseó felicidad y se marchó a visitar a su madre, a la que encontró tejiendo un suéter para Lu. Le preguntó si ella sería feliz si él también lo fuera, y su madre respondió que sí. Esa noche, Musheng tomó la decisión de seguir adelante con la farsa como Lu, ya que todos parecían pensar solo en esa versión suya. Sunian, en cambio, seguía incapaz de elegir. Incluso fue a comprar un pez con su madre y dudó entre uno naranja, que le recordaba a Lu, o uno negro, que le hacía pensar en Musheng. Su madre, al ver su indecisión, le dijo que se llevara ambos, pero ella sabía que no estaba decidiendo por un pez, sino por a quien amar. Terminó contándole a su madre la historia de una supuesta amiga que amaba a dos hombres, y su madre entendió enseguida, aconsejándole que una mujer debe amar solo a uno, que con
uno basta. Mu Sheng, mientras tanto, intentaba borrar su presencia. Se deshizo de sus novelas favoritas, colocó en el escritorio la figura de anime que su hermano adoraba y durante la entrevista que Sun Yan tenía con él, decidió que no volvería a aparecer como Mu Sheng. Sin gafas ni su peinado característico, dejaría esa identidad atrás para siempre. Esa noche, Sun Yan le celebró el cumpleaños a la supuesta identidad de Lu. En ese momento, ella decidió dejar de dudar. El hombre que había estado con ella en los momentos más difíciles era su esposo y no debía pensar en otro. Por eso le confesó que lo amaba, que quería quedarse a su lado y que era feliz con su vida juntos. Mu Sheng, por su parte, decidió que Chen viajaría al extranjero para desaparecer por completo y así seguir adelante. Pensaba que de esa manera todo sería más fácil, pero el destino no cooperó. Cuando Sun Yan supo que no iba a publicarse, la entrevista que tanto había preparado fue directamente a su oficina para enfrentarlo y exigirle una explicación sobre por qué estaba haciendo todo eso. Él le explicó con frialdad que todo lo hacía para que ella cortara cualquier contacto y lo olvidara, pidiéndole que no se volvieran a ver. Sun Yan se marchó, pero antes de salir escuchó sonar un teléfono. Curiosa, notó que era el móvil de su esposo, Lu Jingyan, guardado en el cajón del escritorio. Mu Sheng reaccionó rápido, se lo entregó y le pidió que se lo llevara a su hermano. Ya en casa, al entregárselo, Sun Yan no podía evitar sentirse inquieta. Algo dentro de ella gritaba que había algo extraño. Decidió ponerlo a prueba y de manera juguetona le dio una mordida con un solo propósito: confirmar sus sospechas. Más tarde aprovechó un momento con Mu Sheng para intentar que se quitara la camiseta y así ver si las marcas de su piel coincidían con las de Lu, pero él no lo permitió. Se escudó en que ella era la esposa de su hermano y que lo que estaba haciendo era una vergüenza. Sin embargo, a Sun Yan ya no le importaban esas justificaciones. Lo único que quería era la verdad. Fueron interrumpidos por una llamada urgente. Su madre había sufrido un ataque y estaba en el hospital. Durante el trayecto, ella notó que él estaba tenso, como si temiera que algo quedara expuesto. Al llegar, él le pidió que fuera a comprar algunas cosas, pero en lugar de hacerlo, Sun Yan decidió seguirlo. La escena que encontró la dejó sin palabras. Frente a ella estaba un hombre vestido con ropa deportiva, con el peinado y las gafas de Lu, pero con una apariencia que mezclaba a Kiao Mu Sheng y a Lu Jingyan. Su corazón le decía que ya lo había sospechado, pero verlo frente a sus ojos la paralizó. Con la voz quebrada le dijo que quería a su esposo de vuelta, que le dijera exactamente quién era. Él no respondió, solo la miró en silencio antes de marcharse, dejándola llorando. Desde ese día no volvió a casa. Ella, destrozada, pasaba los días recordando cada momento que habían compartido, aceptando que había amado todas sus facetas, con sus defectos y virtudes, pero sabía que ya nada era igual. Mientras tanto, él seguía vigilándola en secreto. Cuando la vio caer de la moto, corrió para ayudarla, pero Sun Yan lo rechazó de inmediato, diciéndole que no quería verlo ni escuchar su voz. En ese momento apareció su exnovio, que sin rodeos le dejó claro que por el bien de ella, lo mejor era que Mu Sheng dejara de molestarla. Sun Yan le contó todo a su madre. Ella estalló en rabia, pero después la aconsejó y le aseguró que la apoyaría en cualquier decisión, prometiendo no dejarla sola en ese momento tan duro. Mu Sheng, rechazado por todos, fue al cementerio a visitar la tumba de su hermano sin notar que lo estaban grabando. Allí se reveló la verdad. Lu Jingyan, el hermano cuya identidad había estado suplantando, había muerto hacía mucho tiempo. Su pérdida había destrozado tanto a su madre que se aferró a la idea de que seguía vivo, lo que llevó a Mu Sheng a ocupar ambas identidades. El verdadero problema era que su madre no podía aceptarlo como era. Incluso cuando intentó acercarse, como Mu Sheng, para hacerla enfrentar la realidad, ella se negó, insistiendo en que solo quería a Lu. Con el corazón desgastado, Sun Yan le envió un mensaje breve: tus cosas están aquí, ven a recogerlas. Él fue a buscarlas, cargando el peso de ser rechazado por su madre y su esposa. Enfrentados, se disculpó por todas las mentiras y juró que todo lo que habían vivido fue real, que la amaba de verdad. Ella, con lágrimas en los ojos, le respondió que si realmente la había amado, no le habría mentido, que la hizo creer que amaba a alguien que ni siquiera existía y que a quien se ama no se le lastima. Se quitó el anillo de matrimonio y se lo devolvió. Ese gesto fue como arrancarle la última esperanza de reconciliación. Esa noche, Sun Yan bebió y lloró sin parar, repasando cada recuerdo con él hasta que entendió que lo había amado en todas sus facetas, con sus defectos y virtudes. Mientras tanto, en la empresa celebraban la publicación de la entrevista, pero no había nada que celebrar. Habían filtrado fotos de Mu Sheng en el cementerio, exponiendo la verdad sobre su hermano muerto, usando el nombre de Sun Yan. Ella lo supo enseguida. Era obra de la mujer que la odiaba. Con la furia de una mujer herida, la tomó del pelo y la encerró en el baño para castigarla por el caos que había causado. Luego, frente a su jefe, acusó directamente a la culpable de publicar la entrevista y otros contenidos sin autorización. La mujer lo negó todo, pero la atención ya estaba servida. Después, Sun Yan fue al hospital para ver a su suegra, temiendo que se hubiera enterado de todo. Por suerte, Mu Sheng la tranquilizó. Ella no sabía nada y estaba seguro de que no fue quien filtró la foto. Sin embargo, le dijo algo que la dejó pensando. Nunca tendría paz mientras viviera como su hermano, que estaba desperdiciando su juventud y su vida aferrado a un muerto. Resignado, Mu Sheng creía que ese era su destino. Pero Sun Yan, revisando de nuevo las fotos filtradas, notó que en la imagen del cementerio aparecía también su suegra. Aunque estaba furiosa con él, sintió un golpe en el pecho y decidió
decidió confrontarla con las pruebas. La mujer no pudo negarlo, sabía la verdad, no estaba enferma ni confundida, simplemente quería seguir creyendo que su hijo, el que murió en sus brazos, seguía vivo a través de Musheng. Argumentó que él era fuerte y podía soportarlo, mientras que ella era demasiado débil para dejarlo ir. Sunian no se contuvo, la llamó egoísta, le dijo que estaba matando al hijo que seguía vivo por aferrarse al que había muerto y que debía darle vergüenza. La suegra, enrojecida, ya no pudo mirarlo a los ojos y ella le recordó que él tenía derecho a vivir su propia vida, no la de otro. Finalmente se disculpó con su hijo, admitiendo que lo quería tanto como a su hermano y que había huido de la realidad porque no sabía cómo lidiar con un hijo que no expresaba sus sentimientos. Le entregó la bufanda que supuestamente había tejido para Lu, confesando que siempre fue para él. Madre e hijo se reconciliaron. La mujer malvada fue desenmascarada por filtrar el artículo sin permiso. La revista la despidió y ahora enfrentaba una demanda, pero quedaba el mayor problema: recuperar a Sunian. Musheng supo que ella asistiría a una reunión universitaria y fue de inmediato, pero llegó tarde. Ella ya se había ido. Sin embargo, un compañero le entregó la vieja carta de amor que había escrito años atrás y que alguien había robado y filtrado. Para su sorpresa, encontró la respuesta que ella había dejado escondida en el mismo papel: yo también te amo desde el momento en que te vi. Eso le devolvió la determinación, tenía que recuperarla. Por su lado, el ex de Sunian no se rendía y le pedía otra oportunidad, pero ella dejó claro que sus sentimientos eran por otra persona. Musheng tampoco estaba dispuesto a abandonar. La siguió en la calle, en el trabajo e incluso bajo la lluvia. Con el corazón ablandado, ella lo dejó entrar a su casa, pero solo como amigo. Al día siguiente tenía una entrevista con su escritor favorito, alguien que publicaba ocultando su identidad. La sorpresa fue descubrir que se trataba del propio chofer de Musheng. El chofer no la llevó a ninguna entrevista, condujo hasta un pequeño puesto de libros, el mismo que ella solía visitar con Qiao Musheng en sus días de escuela. Allí él la esperaba, con voz firme y mirada decidida. Le confesó que justo ese día, hacía 6 años, le había escrito una carta de amor, pero que por cobardía nunca se la entregó. Ahora decía, era un hombre distinto, valiente, sin vergüenza de amarla ni de ser quien realmente era. Se inclinó frente a ella y le pidió una segunda oportunidad para demostrarle que él era Musheng, el hombre que solo había amado a una mujer en toda su vida. Ella lo escuchó en silencio, y aunque había pasado por la traición de las mentiras y la confusión de sus identidades, no pudo negar lo que sentía. Terminó aceptando y con esa respuesta todo volvió a encajar. No pasó mucho tiempo antes de que se celebrara la ceremonia. Entre sonrisas y miradas que hablaban más que cualquier palabra, él leyó en voz alta aquella carta de amor que había guardado durante tantos años. Cuando Sunian recibió la oportunidad de continuar sus estudios en el extranjero, él la dejó ir, aunque sabía que la extrañaría como un condenado. La separación no duró demasiado. A los pocos meses voló para reencontrarse con ella y sin vueltas le dijo que no soportaba estar lejos, proponiéndole que enfrentaran ese viaje juntos. Cerraron una historia marcada por mentiras y pruebas duras, pero también por un amor que, pese a todo, logró sobrevivir.